joven sedujo y se casó con una señora de 70 años deseando su herencia. Años después, tras el fallecimiento de la anciana, se desesperó con lo que ella había planeado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, tu apoyo nos ayuda a seguir creando más vídeos para ti. Y si te gusta el contenido, por favor darle like. Gracias por estar aquí. En un pintoresco pueblo rodeado de colinas ondulantes y campos de trigo que brillaban bajo el sol, vivía doña Mercedes. Era una mujer de 70 años, distinguida no solo por su fortuna, sino también por su elegancia y carácter amable. Viuda desde hacía más de 2 décadas, Mercedes había heredado una vasta riqueza de su difunto esposo, un empresario que dedicó su vida a construir una fundación para niños huérfanos. Mercedes, fiel a su memoria, había continuado con su obra benéfica, pero en los últimos años había llevado una vida solitaria, rodeada únicamente por sus gatos y su amado jardín. Los vecinos la respetaban, pero también susurraban historias sobre su fortuna, especulando sobre quién sería el heredero. Es una mujer sola, sin hijos ni familia cercana. Esa fortuna terminará en manos de quien sea más astuto, decían algunos. Mercedes no prestaba atención a los rumores, encontraba consuelo en sus recuerdos y en la paz de su hogar. Un día, el destino le trajo una sorpresa inesperada. Martín era un joven de 28 años que llegó al pueblo buscando una nueva vida. Con una sonrisa encantadora, ojos llenos de astucia y un aire de confianza que cautivaba a todos, pronto se hizo conocido en las calles del pueblo. Aunque venía de una familia humilde y había tenido una infancia difícil, Martín no estaba dispuesto a aceptar una vida de carencias. Desde el momento en que escuchó hablar de doña Mercedes y su fortuna, ideó un plan para cambiar su destino. Si juego bien mis cartas, podría asegurarme una vida de lujo, pensó. Y así, comenzó a observar cuidadosamente los hábitos de Mercedes. Sabía que ella paseaba todas las mañanas hasta el mercado y regresaba con bolsas llenas de productos. Sabía que adoraba su jardín y pasaba horas entre las flores. Y, sobre todo, sabía que era una mujer vulnerable, carente de compañía. Martín comenzó a aparecer en los mismos lugares que Mercedes. Un día, se ofreció a cargar sus bolsas, otro día, elogió su jardín al pasar frente a su casa. Su objetivo era claro, ganarse su confianza. «Es usted una mujer admirable, doña Mercedes», le dijo un día mientras ella regaba sus flores. «Su jardín es el más hermoso que he visto, pero no tanto como la sabiduría que refleja su mirada». Mercedes, sorprendida, rió por primera vez en mucho tiempo. Martín fue persistente. Día tras día, se aseguraba de encontrarse con Mercedes, siempre con una palabra amable o un gesto cortés. Poco a poco, comenzó a entrar en su casa, primero para ayudarla a mover algunas macetas, luego para compartir una taza de té. Durante esas visitas, Martín mostraba una habilidad sorprendente para escuchar. Fingía estar fascinado por las historias de la juventud de Mercedes y la vida que había llevado junto a su esposo. «Usted me inspira, doña Mercedes», le dijo un día. «Me hace sentir que aún hay bondad en el mundo». Mercedes, que había vivido años de soledad, comenzó a ver en Martín algo que no había sentido en mucho tiempo: compañía, admiración, incluso afecto. Aunque al principio tuvo dudas por la gran diferencia de edad, Martín no tardó en disiparlas. «La edad no significa nada para mí», le decía. «Lo importante es lo que siento por usted». Con el tiempo, Mercedes permitió que Martín se acercara más. Y finalmente, él confesó estar enamorado de ella. Mercedes, emocionada y halagada, decidió darle una oportunidad. Contra todo pronóstico, la relación floreció, y después de algunos meses, Martín le propuso matrimonio. Mercedes, aunque inicialmente sorprendida, aceptó. «Tal vez aún puedo ser feliz, incluso a mi edad», pensó. La boda fue una ceremonia sencilla en el jardín de su casa, rodeados de flores y unos pocos amigos. Para el pueblo, el matrimonio fue motivo de chisme. «Ese joven solo quiere su dinero», decían algunos. «Es demasiado bueno para ser verdad». Pero Mercedes no prestó atención. Por primera vez en años, sentía que tenía un compañero con quien compartir su vida. Martín, por su parte, se mostró como el esposo perfecto.
Era atento, cariñoso y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero detrás de su fachada, Martín contaba los días, esperando el momento en que Mercedes falleciera y él pudiera heredar su fortuna. Sin embargo, los años pasaron y Mercedes seguía gozando de buena salud. Martín comenzó a desesperarse. Aunque mantenía su sonrisa y su actitud amorosa, en privado mostraba signos de frustración. Cada vez que Mercedes hablaba sobre sus proyectos benéficos o recordaba a su difunto esposo, Martín sentía que su paciencia estaba siendo puesta a prueba. Mercedes, por su parte, notó pequeños cambios en la actitud de Martín. Aunque seguía siendo amable, a veces sus palabras tenían un matiz de impaciencia. «Es solo mi imaginación», se decía, pero algo en su interior empezó a sospechar que las intenciones de Martín no eran del todo sinceras. Una mañana tranquila, Mercedes no despertó. Había fallecido pacíficamente mientras dormía. Martín, al enterarse, fingió un profundo dolor, organizando un funeral digno de una mujer como ella. Sin embargo, en su interior, sentía una mezcla de alivio y emoción. Finalmente, después de años de espera, sería el dueño de toda su fortuna. Días después, Martín acudió al despacho del abogado con una sonrisa confiada. Estaba seguro de que el testamento lo nombraría como único heredero. Sin embargo, lo que escuchó lo dejó helado. El abogado comenzó a leer. Yo, Mercedes Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades, dispongo que mi fortuna sea destinada íntegramente a la fundación que mi esposo y yo creamos para niños huérfanos. Mi casa y mi jardín serán mantenidos bajo el cuidado de mi esposo Martín, junto con mis amados gatos. A Martín, le dejo esta responsabilidad con la esperanza de que encuentre en ella el verdadero valor de la vida. Martín no podía creerlo. Toda la fortuna había sido donada, y lo único que quedaba para él eran la casa, el jardín y los gatos. Además, el testamento especificaba que si abandonaba la casa, perdería incluso eso. Al principio, Martín cayó en la desesperación. Todo por lo que había trabajado, todo su esfuerzo por ganar la confianza de Mercedes, había sido en vano. Intentó vender la casa, pero las condiciones del testamento se lo impedían. Sin dinero y sin un lugar a donde ir, se vio obligado a quedarse. Al principio, cuidaba a los gatos y el jardín de mala gana. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Descubrió que los gatos, con su compañía silenciosa, le brindaban consuelo, y el jardín, con sus flores y árboles, le ofrecía una paz que nunca había conocido. Martín comenzó a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Recordó las palabras de Mercedes, el cariño que le había mostrado y la lección que le había dejado. Con el tiempo, dejó de lamentar la pérdida de la fortuna y comenzó a apreciar lo que realmente había ganado, una vida sencilla, llena de propósito y significado. En el jardín que alguna vez cuidó por interés, Martín encontró algo más valioso que el dinero, la redención. Con el tiempo, Martín se convirtió en un hombre completamente diferente. Ya no era aquel joven lleno de ambición desmedida, sino alguien que había encontrado paz en las pequeñas cosas, el sonido de las hojas movidas por el viento, el ronroneo de los gatos que ahora eran su familia, y el color de las flores que florecían bajo su cuidado. Aunque nunca dejó de arrepentirse por sus malas intenciones, Martín llegó a comprender la lección que doña Mercedes le había dejado. Ella había visto a través de su máscara desde el principio, y en lugar de castigar su engaño, le había dado algo más valioso, la oportunidad de redimirse. Hoy, el jardín de Mercedes sigue siendo uno de los más hermosos del pueblo, y su fundación, gracias a la fortuna donada, ha cambiado la vida de cientos de niños en situación de vulnerabilidad. Martín, aunque nunca tuvo la riqueza que soñó, encontró algo mucho más importante: propósito, humildad y la verdadera paz. Y así termina esta historia, una que nos recuerda que la avaricia y la mentira pueden llevarnos a un camino equivocado, pero que nunca es tarde para cambiar. Martín aprendió de la manera más dura que el dinero no lo es todo, y que las verdaderas riquezas de la vida a veces se encuentran en los lugares más inesperados. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Martín merecía su redención? ¿O piensas que el plan de doña Mercedes fue demasiado indulgente? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Si disfrutaste este relato, no olvides dejar tu like,
suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro relato lleno de giros inesperados y reflexiones profundas. Hasta la próxima, y recuerda, la vida siempre tiene una lección que enseñarnos. Brote. Una viuda con 2 hijos vio a un hombre rico tirar una alfombra de lujo en el basurero. Rápidamente decidió recogerla y desenrollarla, y en cuanto la abrió, todo su cuerpo tembló. Antes de comenzar con la historia me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. En un pequeño y olvidado rincón de un pueblo humilde, vivía Clara, una mujer de 35 años que había enfrentado más pruebas de las que su corazón parecía capaz de soportar. Era viuda desde hacía 3 años, cuando un accidente inesperado le arrebató a Samuel, su esposo y el pilar de su familia. Desde aquel fatídico día, Clara había tenido que asumir sola la responsabilidad de criar a sus 2 hijos, Lucía, de 10 años, y Andrés, de 7. La vida no había sido generosa con ellos desde entonces. El apartamento donde vivían era pequeño y austero, con paredes desgastadas y un suelo de cemento frío que parecía helarles los pies durante el invierno. Clara trabajaba como costurera, remendando ropa vieja, ocasionalmente, creando prendas para ocasiones especiales, pero los encargos eran escasos y el dinero nunca alcanzaba. Las noches, cuando los niños dormían, eran el único momento en que Clara podía llorar en silencio, dejando salir el peso de la lucha diaria. Un día, mientras regresaba de un mercado cercano, cargando un paquete de telas viejas que había conseguido a buen precio, tomó un atajo a través de un vecindario adinerado. Las casas eran enormes, con jardines bien cuidados y autos lujosos estacionados en sus entradas. Clara no podía evitar preguntarse cómo sería vivir una vida así, sin preocuparse por cada centavo. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Frente a una mansión de altos muros blancos y un portón de hierro forjado, un hombre bien vestido estaba sacando una enorme alfombra enrollada hacia el contenedor de basura. La alfombra era magnífica, incluso desde la distancia. Tenía patrones intrincados y colores que, a pesar del polvo y el desgaste, aún conservaban una cierta elegancia. Clara se detuvo. El hombre, sin prestar atención a su entorno, terminó de colocar la alfombra y volvió a entrar en la casa. Clara se acercó con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la veía. Era una mujer práctica, sabía que una alfombra como esa, aunque usada, podría ser de gran utilidad en su hogar. Tal vez podría cubrir el suelo frío de su pequeño apartamento, o incluso venderla para ganar algo de dinero extra. Con esfuerzo, Clara logró cargar la alfombra, que era mucho más pesada de lo que esperaba, y comenzó el largo camino de regreso a casa. Cada paso era una prueba para su determinación, pero el pensamiento de sus hijos la impulsaba. Finalmente, llegó al apartamento y dejó la alfombra en el suelo del pequeño salón. ¿Qué traes, mamá?, preguntó Lucía, corriendo hacia ella con curiosidad. Andrés no tardó en seguirla, emocionado por el extraño objeto. Es una alfombra que alguien ya no quería, respondió Clara, jadeando mientras se secaba el sudor de la frente. Tal vez nos sirva para cubrir el suelo. Los 3 comenzaron a desenrollarla juntos. La tarea no era sencilla, pues la alfombra estaba bien enrollada y acumulaba polvo. Sin embargo, conforme la extendían, algo inesperado capturó la atención de Clara. Entre los pliegues de la alfombra, asomaba un extraño bulto. Con el corazón latiéndole rápidamente, se inclinó y comenzó a inspeccionar. Lo que encontró la dejó sin aliento. Eran fajos de billetes, atados con bandas de goma y escondidos en un compartimento secreto en el reverso de la alfombra. Sus manos temblaban mientras retiraba uno de los fajos y lo examinaba. Eran billetes de alta denominación, perfectamente conservados. ¿Qué es, mamá?, preguntó Andrés, mirando los billetes sin entender del todo. Clara no supo qué responder de inmediato. ¿Era esto un regalo del destino, un golpe de suerte que finalmente pondría fin a sus penurias? Pero a medida que la emoción inicial se disipaba, comenzó a surgir una duda incómoda: ¿de dónde provenía ese dinero? ¿Y qué significaría quedárselo? Esa noche, Clara no pudo dormir. Sus hijos, emocionados, pensaban que la alfombra era un tesoro mágico, pero para ella,
la situación era mucho más complicada. Aunque el dinero podría resolver todos sus problemas, Clara había sido criada con principios sólidos. Su esposo siempre le había enseñado que lo más importante era mantener su integridad, incluso en las circunstancias más difíciles. A la mañana siguiente, Clara decidió investigar. Primero, llevó la alfombra a una tienda de antigüedades en el centro del pueblo. El dueño, un anciano amable con una lupa colgando del cuello, examinó la pieza con cuidado. «Es una alfombra persa auténtica, señora. Esto es una obra de arte, probablemente tejida a mano hace más de un siglo. No puedo imaginar cómo alguien la dejó tirada», dijo, sacudiendo la cabeza. «En el mercado correcto, esta alfombra podría valer una fortuna». Clara estaba atónita. No solo había encontrado dinero en la alfombra, sino que el objeto en sí mismo tenía un valor significativo. Sin embargo, aún no se sentía tranquila. Recordó la mansión donde había encontrado la alfombra y decidió regresar. Cuando tocó la puerta, fue recibida por el mismo hombre que había tirado la alfombra. La miró con sorpresa, pero la invitó a pasar cuando Clara explicó que tenía algo importante que contarle. Dentro, Clara le mostró uno de los fajos de billetes y le explicó cómo los había encontrado. El hombre, que parecía confundido al principio, pronto se llevó las manos a la cabeza. «No puedo creerlo», dijo con la voz quebrada. «Esta alfombra era de mi madre. Falleció hace unos meses, y yo he estado limpiando su casa. Nunca supe que escondía dinero allí». La historia lo conmovió profundamente. Según explicó, su madre había pasado años guardando sus ahorros en la alfombra, creyendo que era el lugar más seguro. «No tengo palabras para agradecerle su honestidad. Este dinero significa mucho para mí, pero quiero hacer algo por usted». A pesar de las protestas de Clara, el hombre insistió en que se quedara con una parte del dinero como recompensa. Además, le permitió quedarse con la alfombra, diciendo que prefería que estuviera en un lugar donde se valorara. Clara regresó a casa con el corazón lleno de gratitud. Con el dinero, pudo pagar todas sus deudas, comprar ropa y comida para sus hijos, por primera vez en años, sentirse segura sobre el futuro. La alfombra, que ahora adornaba el salón de su hogar, se convirtió en un símbolo de honestidad y esperanza. En los días siguientes, Clara no dejó de reflexionar sobre lo ocurrido. Había enfrentado una decisión difícil, pero sabía que había hecho lo correcto. Y al final, su integridad no solo había protegido su conciencia, sino que también había abierto las puertas a un nuevo comienzo para su familia. La historia de Clara no es solo un relato sobre un hallazgo inesperado o la recompensa de un acto honesto, es una profunda reflexión sobre las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando y cómo esas elecciones moldean nuestras vidas y las de quienes nos rodean. En un momento de necesidad extrema, Clara tuvo en sus manos la oportunidad de quedarse con algo que podría haber cambiado su destino de manera inmediata. Muchos podrían haber justificado esa decisión: es dinero encontrado, nadie lo reclamará, es una oportunidad que la vida le está dando, o incluso, ella lo necesita más que nadie. Pero Clara entendió algo que a menudo olvidamos: la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la paz que viene con una conciencia tranquila y en el ejemplo que damos a quienes más nos observan. Sus hijos, Lucía y Andrés, no solo presenciaron cómo la honestidad de su madre fue recompensada, aprendieron una lección que llevarían consigo toda la vida. Clara no tuvo que darles un discurso sobre valores, su ejemplo habló más fuerte que cualquier palabra. Les mostró que, incluso en los momentos más difíciles, hay un camino correcto, aunque no siempre sea el más fácil. La vida nos presenta constantemente pruebas, momentos en los que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo. La decisión de Clara de devolver el dinero y enfrentar la incertidumbre antes de aprovecharse de la situación es un recordatorio de que las buenas acciones tienen un poder transformador, no solo para nosotros, sino para todos aquellos a quienes tocamos con nuestras elecciones. La recompensa que recibió no fue solo el dinero que le ofreció el hombre rico. Fue algo mucho más valioso: la certeza de que había actuado con integridad, la admiración de sus hijos y la posibilidad de empezar de nuevo con dignidad. En un mundo donde la tentación de tomar atajos es constante, Clara nos enseña que la verdadera felicidad proviene de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando,
porque al final, nuestro carácter es el mayor tesoro que poseemos. Esta historia nos recuerda que, aunque la vida pueda ser dura y las circunstancias a menudo parezcan injustas, siempre podemos elegir la bondad, la honestidad y la empatía. Y en ese acto de elegir lo correcto, encontramos algo más grande que cualquier recompensa material, encontramos nuestra humanidad. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia, una prueba de que la honestidad y la integridad siempre encuentran su recompensa. La vida nos pone pruebas difíciles, pero nuestras decisiones son las que realmente definen quiénes somos. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Clara? ¿Habrías devuelto el dinero o te habrías quedado con él? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle un like, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte para más historias que inspiran, emocionan y nos dejan grandes lecciones de vida. Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de reflexionar conmigo. Recuerda, siempre hay una oportunidad para hacer el bien, incluso en los momentos más inesperados. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.